El desarrollo del cerebro humano comienza apenas 3 semanas después de la concepción, convirtiéndolo en uno de los primeros órganos en formarse durante el crecimiento del embrión. En esta etapa inicial, conocidas como gastrulación y neurulación, las células progenitoras empiezan a organizarse en estructuras primitivas que eventualmente darán lugar al sistema nervioso central. Durante este proceso, las neuronas, las células fundamentales del cerebro, se multiplican a un ritmo impresionante de aproximadamente 250.000 por minuto. Esta asombrosa tasa de multiplicación permite al cerebro construir sus cimientos esenciales, formando las bases para las complejas funciones cognitivas, motoras y sensoriales que el organismo necesitará. Las neuronas, las células encargadas de transmitir señales en el cerebro, no se conectan físicamente entre sí. Están separadas por diminutos espacios denominados sinapsis, que miden menos de 40 nanómetros, un tamaño menor al de la mayoría de las bacterias. La comunicación neuronal se lleva a cabo mediante un proceso electroquímico. Señales eléctricas, conocidas como potenciales de acción, viajan a lo largo del axón de la neurona y al llegar a la sinapsis, liberan neurotransmisores químicos que atraviesan este pequeño espacio. Estos neurotransmisores se unen a receptores en la siguiente neurona, lo que desencadena una nueva señal eléctrica. Todo este proceso ocurre en cuestión de milisegundos y permite al cerebro procesar información de manera rápida y eficiente. El cerebro humano tiene una capacidad notable para adaptarse a nuevas experiencias y eliminar conexiones innecesarias en un fenómeno conocido como poda sináptica. Durante la infancia y la adolescencia, este proceso es particularmente activo, refinando las conexiones neuronales para optimizar su funcionamiento. Por ejemplo, las sinapsis que se usan con frecuencia se fortalecen, mientras que aquellas que no se utilizan se eliminan, ayudando al cerebro a ser más eficiente y especializado en habilidades relevantes. Aunque la poda sináptica es más intensa durante las etapas tempranas de la vida, también ocurre en menor medida durante la adultez, permitiendo al cerebro adaptarse continuamente a cambios y aprendizajes. Un derrame cerebral ocurre cuando el flujo sanguíneo al cerebro se ve interrumpido, privándolo de oxígeno y nutrientes esenciales. Este evento puede suceder debido a un bloqueo en una arteria, isquemia, o a la ruptura de un vaso sanguíneo, hemorragia. En tan solo 5 minutos sin oxígeno, las neuronas afectadas empiezan a morir, ya que dependen del suministro constante de sangre para mantenerse activas. Sin una intervención rápida, las áreas afectadas del cerebro pueden sufrir daños irreversibles, comprometiendo funciones motoras, cognitivas o sensoriales, dependiendo de la región dañada. Por esta razón, la detección temprana de los síntomas es vital para reducir el impacto. Cada neurona en el cerebro humano es capaz de generar alrededor de 70 señales eléctricas y químicas por segundo, un ritmo sorprendente que permite la comunicación entre millones de neuronas simultáneamente. Este flujo continuo de señales neuronales, que ocurre tanto de forma consciente como inconsciente, resulta en el procesamiento de billones de señales al mismo tiempo. Gracias a esta actividad, el cerebro puede coordinar tareas complejas como el pensamiento, la memoria, los movimientos voluntarios e incluso las respuestas fisiológicas automáticas, como la regulación del ritmo cardíaco y la respiración. Los sentidos humanos están conectados a áreas específicas del cerebro, conocidas como áreas sensoriales. Por ejemplo, la corteza visual, ubicada en el lóbulo occipital, procesa información relacionada con la visión, mientras que la corteza auditiva, en el lóbulo temporal, maneja los estímulos sonoros. De manera similar, la corteza somatosensorial, en el lóbulo parietal, interpreta sensaciones táctiles como presión y temperatura. Estas áreas trabajan de manera conjunta e integrada para crear una percepción del mundo que es coherente y funcional, permitiéndonos interactuar con nuestro entorno de forma efectiva. La corteza prefrontal, ubicada en la parte frontal del cerebro, es clave para funciones como la personalidad, la toma de decisiones y el comportamiento social. Lesiones en esta área pueden resultar en cambios drásticos en la personalidad de una persona, como se observó en el caso de Phineas Gage. En el siglo XIX, este trabajador ferroviario sufrió una lesión traumática cuando una barra de hierro atravesó su cráneo, dañando su corteza prefrontal. Aunque sobrevivió, su comportamiento cambió radicalmente, pasando de ser responsable y amigable a volverse impulsivo y poco predecible, demostrando la importancia de esta región cerebral.
El cerebro humano está diseñado para priorizar la supervivencia, lo que explica su rápida respuesta a estímulos negativos como el peligro o las amenazas. Este sesgo de negatividad es una adaptación evolutiva que permite detectar y reaccionar rápidamente a situaciones potencialmente dañinas, como el sonido de un depredador o una situación de riesgo. Aunque esta tendencia fue crucial para la supervivencia en ambientes hostiles, en la vida moderna puede contribuir al estrés y la ansiedad al magnificar percepciones negativas. Los hemisferios del cerebro están organizados de forma cruzada, lo que significa que cada hemisferio controla el lado opuesto del cuerpo. El hemisferio izquierdo, por ejemplo, es responsable de las funciones motoras y sensoriales del lado derecho, mientras que el hemisferio derecho controla el lado izquierdo. Este cruce ocurre en el tallo cerebral, específicamente en una región llamada decusación de las pirámides, donde las fibras nerviosas se entrecruzan antes de llegar a la médula espinal y luego a sus destinos. Aunque el cerebro humano representa solo alrededor del 2% del peso corporal promedio, consume aproximadamente 20% de la energía total del cuerpo. Esto equivale a unas 700 calorías diarias, incluso durante el reposo. El alto consumo energético del cerebro se debe a las demandas de sus millones de neuronas, que constantemente generan señales para coordinar funciones vitales y procesar información. Es por esto que actividades mentales intensas, como resolver problemas complejos, pueden resultar en una sensación de agotamiento físico y mental. Aunque al tacto, el cerebro humano parece firme, su composición es mayoritariamente líquida, con un 75% de su estructura formada por agua. Este alto contenido de agua es esencial para que funcione correctamente, ya que regula el ambiente químico necesario para la transmisión de señales neuronales, evitando desequilibrios que podrían dañar el cerebro. Además, el líquido cefalorraquídeo, un fluido transparente que rodea y amortigua el cerebro, actúa como una capa protectora, absorbiendo impactos para reducir el riesgo de lesiones durante movimientos bruscos o traumas. Cada segundo, el cerebro humano procesa millones de estímulos provenientes de los sentidos, como la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Sin embargo, para evitar sobrecarga, utiliza un sofisticado sistema de filtrado conocido como el filtro reticular, ubicado en el tronco encefálico. Este sistema analiza y selecciona los estímulos más relevantes, permitiendo que solo una pequeña fracción alcance la conciencia. Por ejemplo, mientras conversamos, el cerebro filtra el ruido de fondo para enfocarse en las palabras que estamos escuchando. Las neuronas, las células especializadas del cerebro, son únicas porque no se regeneran fácilmente como otras células del cuerpo. Aunque en áreas como el hipocampo ocurre neurogénesis limitada incluso en la adultez, la mayoría de las neuronas que tenemos al nacer permanecen con nosotros durante toda la vida. Esto significa que el daño acumulado por traumas, enfermedades o hábitos poco saludables puede afectar irreversiblemente la salud cerebral. Cuidar estas neuronas es crucial para preservar funciones cognitivas y motoras a lo largo del tiempo. La velocidad de las señales nerviosas no es uniforme, varía dependiendo del tipo de fibra nerviosa. Las fibras gruesas recubiertas de mielina, una sustancia grasa que actúa como aislante, pueden transmitir señales a velocidades de hasta 120 metros por segundo. En contraste, las fibras delgadas sin mielina tienen una transmisión mucho más lenta. Por esta razón, reflejos musculares que requieren respuestas rápidas viajan a través de fibras mielinizadas, mientras que las señales de dolor menos urgentes utilizan fibras más lentas. A pesar de que descansamos mientras dormimos, el cerebro sigue trabajando intensamente, generando actividad eléctrica constante en forma de ondas cerebrales. Estas ondas varían según la etapa del sueño. Por ejemplo, durante el sueño profundo predominan las ondas delta, asociadas con la restauración física y mental, mientras que durante la fase REM, cuando soñamos, aparecen las ondas teta, vinculadas con la creatividad y la consolidación de la memoria. La ínsula, una región oculta en lo profundo del cerebro, desempeña un papel crucial en la conexión entre el cuerpo y las emociones. Además de procesar sentimientos complejos como la empatía, la culpa y el amor, también monitorea el estado interno del cuerpo, como el hambre, la temperatura corporal o el dolor. Es esta capacidad de integrar experiencias físicas y emocionales lo que permite a la ínsula ser una pieza clave en nuestra percepción del mundo y nuestras interacciones sociales.
Durante la infancia, el cerebro atraviesa periodos críticos de desarrollo, en los que su capacidad para adaptarse a estímulos del entorno es especialmente alta. Estos periodos son fundamentales para aprender habilidades como el lenguaje, la coordinación y el establecimiento de vínculos emocionales seguros. Por ejemplo, si un niño no tiene exposición al lenguaje en los primeros años, su capacidad para hablar y comprender puede quedar limitada incluso con intervenciones posteriores. El cerebro humano tiene una increíble capacidad de anticipación, permitiéndole predecir eventos antes de que ocurran basándose en patrones y experiencias previas. Este fenómeno, conocido como anticipación, es el resultado de conexiones neuronales que analizan información pasada para generar expectativas. Por ejemplo, al ver una pelota volando hacia ti, el cerebro predice su trayectoria y posición, preparando al cuerpo para reaccionar antes de que impacte. Neurotransmisores como la dopamina y la serotonina desempeñan un papel crucial en la regulación del estado de ánimo, el comportamiento y los niveles de energía. La dopamina, conocida como el neurotransmisor de la recompensa, se asocia con la motivación y el placer, mientras que la serotonina contribuye a la estabilidad emocional y el bienestar. Un desequilibrio en estos químicos puede desencadenar trastornos como ansiedad, depresión o incluso afectar el apetito y el sueño. La corteza motora, situada en el lóbulo frontal del cerebro, es la región responsable de coordinar los movimientos voluntarios del cuerpo. Este área está organizada en un mapa motor, donde diferentes partes corresponden a áreas específicas del cuerpo, desde los dedos hasta los pies. Por ejemplo, un estímulo en la corteza motora puede provocar un movimiento exacto en el dedo índice, demostrando su precisión y especialización.